Hiperreactividad bronquial, asma o bronquitis. Son tres términos que utilizamos de forma sinónima. Se pueden interpretar prácticamente como lo mismo y nos referimos con ellos a algunos niños que cuando tienen un simple catarro responden de forma muy exagerada, cerrando los bronquios y aumentando la producción de moco. De forma que el resultado es que el niño empieza con un ahogo y una tos persistente. Hay niños que tienen tendencia a hacer esto con mucha frecuencia y entonces hablamos de bronquitis de repetición, bronquitis crónica. Cuando esto ocurre, el planteamiento inicial es que en cuanto llega al servicio de urgencias, porque habitualmente ese ahogo hace que el niño acabe en el servicio de urgencias, lo que le ponemos son tratamientos con aerosoles, con mascarillas, es decir, con medicación que se inhala de forma que llegue directamente a los bronquios. Hay casos en los cuales también se puede reforzar con medicación por boca, pero el tratamiento que con más frecuencia se utiliza son los medicamentos inhalados y fundamentalmente son dos: los corticoides inhalados y los broncodilatadores. De esos dos, el que realmente cura la bronquitis es el corticoide, porque es el que baja la inflamación del bronquio, haciendo que se reduzca la producción de moco y limitando esa reacción exagerada que ha producido el sistema defensivo contra lo que era un simple catarro. Mientras que el broncodilatador lo que hace es que los bronquios tienen una pared en la cual hay músculos y esos músculos se pueden cerrar para defenderse de cosas que le están haciendo daño. Cuando hay una bronquitis se cierran. El broncodilatador lo que hace es abrirlos para permitir que entre el aire. Pero es un efecto que es muy pasajero y el resultado es que en pocas horas es frecuente que volvamos a necesitarlo. Por lo tanto, en la crisis, el tratamiento de elección, el que más frecuentemente os van a pautar, es un corticoide más un broncodilatador. Y después ese tratamiento se puede mantener en casa y se puede seguir dando por medio de nebulización o por medio de cámara espaciadora con sprays. Esto sería el tratamiento de las crisis en sí y muchas veces ahí es donde se queda la cosa. Pero cuando un niño empieza a tener una crisis detrás de otra, tenemos que pensar un poquito más allá. Tenemos que darnos cuenta de que en realidad esa bronquitis no es más que un síntoma de que hay un problema en su sistema defensivo que está funcionando mal, que tiene lo que llamamos hiperreactividad, no ya a nivel bronquial, sino hiperreactividad del sistema defensivo en su conjunto. Es muy frecuente que estos niños asocien otras cosas como la dermatitis atópica, que no es más que una respuesta exagerada del sistema defensivo en la piel, como las alergias alimentarias, que no son más que una respuesta exagerada y errónea del sistema defensivo a nivel del intestino, o como la hipertrofia de vegetaciones y adenoides, que no es más que una respuesta exagerada frente a la sucesión de catarros que todos los niños tienen durante los primeros años de vida. No es raro en estos casos en los que hay una hipertrofia de las vegetaciones y de las adenoides que la bronquitis se agrave. Y era precisamente lo que me preguntabais en el vídeo. ¿Estaría indicado el quitar las vegetaciones, las adenoides, las amígdalas, y en este caso mejoraría eso la evolución de la bronquitis? Puede ser que sí, porque cuando nosotros tenemos la angina y las vegetaciones grandes, el resultado es que el niño respira habitualmente toda la noche con la boca abierta. Y eso hace que el aire entre directamente, sin pasar por la nariz, hacia las vías inferiores, con lo cual ni se filtra, ni se humedece, ni se calienta, que es lo que tiene que hacer el aire cuando pasa a través de la nariz. El resultado es que produce una irritación mayor en los bronquios. Cuando a estos niños les liberamos la parte superior de la vía respiratoria y permitimos que durante la noche puedan respirar por la nariz, filtrando el aire, calentándolo y humedeciéndolo, podemos hacer que la bronquitis se haga mucho menos intensa y mucho menos frecuente. Pero hay otras muchas cosas que podemos hacer antes de llegar a esa operación, porque la cirugía, como toda cirugía, tiene sus riesgos. Y siempre, todo lo que podamos hacer para mejorar antes de llegar ahí, bienvenido sea, porque en muchos casos será suficiente para conseguir que no sea necesaria la cirugía. Pero es que en este caso concreto es cuando yo considero que es una de las cosas más importantes, ir más allá de las crisis y entender que lo que tenemos es un problema del sistema defensivo en su conjunto. Muchos niños cuando nacen tienen un sistema defensivo con una predisposición genética a reaccionar de forma exagerada. Por eso hay muchas familias en las cuales hay padres que son asmáticos y sus hijos acaban siendo asmáticos. Pero es porque esa genética ha tenido luego una serie de cosas en el entorno que han hecho que se desarrolle de esa forma. Y es precisamente en esos factores ambientales en los que nosotros podemos actuar para intentar revertir el proceso.
Por eso cuando un niño tiene bronquitis de repetición y cuando tiene las vegetaciones grandes y posiblemente dermatitis atópica o alguna alergia alimentaria, el enfoque tiene que ser para tratar todo el sistema defensivo. Y en eso también hay medicamentos que pueden regular el funcionamiento del sistema defensivo a la baja para que se normalice. El más utilizado, y con él tengo muy buena experiencia, es uno que llamamos Montelukast. Este medicamento, si os lo indica vuestro médico, podéis pensar que me va a bajar las defensas, con lo cual empeorará los resultados de las infecciones. No es así. Muchos niños que no paran de tener una infección detrás de otra, que están constantemente malos, que comen mal, duermen mal por la cantidad de mocos, por la tos, por el ahogo, en cuanto se les pone este medicamento, el resultado es que empiezan a descansar, a comer bien y a responder a los catarros como simples catarros, produciendo un poquito de moco, un poquito de fiebre y ya está. Eso que mirabais con envidia en los otros niños de la guardería y decíais, ¿por qué mi hijo no responde así? ¿Por qué estos en 2 días acaban con el resfriado y el mío se tira 2 semanas con ese resfriado? ¿Por qué se le complica a mi hijo haciendo otitis y bronquitis con tanta facilidad, mientras estos niños simplemente expulsan un poquito de moco y en 2 días han acabado? Cuando nosotros damos ese medicamento a los niños a los que les funciona bien, el resultado es que pasan a ser niños normales, que responden ante una birria de catarro como una birria de catarro y lo resuelven haciéndolo así, no teniendo más tendencia a que se complique, sino resolviéndolo con menos complicaciones. Aparte de eso, hay otros factores que influyen en la forma en la que vivimos hoy en día, que es lo que está haciendo de verdad que nuestro sistema defensivo esté cada vez respondiendo con más frecuencia con estas respuestas anómalas que llamamos alergias, tanto a nivel digestivo como de la piel como del sistema respiratorio. Estos factores son, el primero, tenemos una flora, que son los gérmenes que viven con nosotros, que puede ser buena o mala. Hay unos gérmenes que conviven con nosotros relacionándose con el sistema defensivo de forma que no se pelean con él, sino que se entienden, producen sustancias inmunomoduladoras y le dicen al sistema defensivo, tú no me ataques, que yo no te voy a hacer daño. Pero hoy en día, en lugar de esa flora, que es fundamentalmente la clave para que funcione bien, es que sea muy variada, tenemos una flora pobre, en la cual es muy fácil que aparezcan desequilibrios y que algunos gérmenes que son más agresivos adquieran protagonismo. Cuando estos gérmenes agresivos están, por ejemplo, en el intestino, produciendo una irritación continua sobre la pared del intestino, tenemos que entender que ahí está el 70% del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Y que por lo tanto lo que va a hacer es que se active y responda de forma exagerada en todo el cuerpo. Otra cosa similar pasa también porque tenemos todo tan limpio, que estamos eliminando fundamentalmente ¿qué gérmenes? Pues los buenazos, los tontorrones, los que no harían mucho daño. ¿Y cuáles son los que quedan en nuestro entorno? Pues son pocos, pero son los más resistentes, los más agresivos. Por lo tanto, estamos seleccionando la flora de forma que al final lo que tenga nuestro hijo en su intestino, en su piel respiratoria, sean los gérmenes que producen más irritación y que activan el sistema defensivo para responder de forma exagerada. Otra de las cosas que influye en eso, porque podríamos decir, bueno, pero para eso tenemos los probióticos, ¿podemos darle probióticos a estos niños? Y la respuesta es sí, y es parte del tratamiento de fondo junto con el Montelukast, que en muchos casos recomiendo a estos niños, darle esos probióticos. Pero esos probióticos son gérmenes que cuando tú los siembras, la capacidad que tienen de persistir en tu organismo depende mucho de a quién le estás dando tu armamento con cada vez que comes. Si los alimentos que tú estás ingiriendo son alimentos que favorecen el crecimiento de gérmenes malos, al final, por mucho probiótico que tú le eches a tu hijo, el resultado va a ser que su flora va a ser mala. Mientras que si en tu alimentación tomas cosas que sirven para que proliferen los gérmenes buenos y luchen mejor contra los malos, eso va a hacer que tengamos una flora que sea mucho mejor. En esta alimentación, la que favorece a los gérmenes malos, ¿cuál es? Pues fundamentalmente el azúcar, las proteínas de origen animal y las grasas saturadas de origen animal. Cuando nosotros tenemos una dieta como la occidental en la que estas 3 cosas son muy abundantes, es fácil que por mucho que demos probióticos a nuestros hijos, el resultado final sea una flora mala y agresiva que active el sistema defensivo produciendo hiperreactividad. ¿Cuál sería la alternativa a esa dieta? Pues lo que hemos llamado siempre dieta mediterránea. Una dieta en la cual los hidratos de carbono no son fáciles de digerir y absorber porque están fundamentalmente en forma de fibra, como frutas sin triturar y sin licuar,
como verdura lo menos procesada posible, porque si nosotros la calentamos, la cocemos, la trituramos y la pasamos por un pasapuré, hemos destruido la fibra, la hemos transformado en azúcares de nuevo fáciles de absorber. Las proteínas es mejor que sean de origen vegetal, como por ejemplo las proteínas de las legumbres, las de los frutos secos, las de las semillas, como por ejemplo el girasol, las nueces, las avellanas, y también las proteínas de origen pescado, como por ejemplo las que vienen del pescado azul, que además tiene una grasa de muy buena calidad, que son fundamentalmente omega 3 y omega 6 poliinsaturados. Estas grasas de buena calidad, cuando se integran en nuestros tejidos, hacen que cuando se agrede tengan menos tendencia a la inflamación. Mientras que las grasas de mala calidad, las de origen animal, como los omega 6 y los omega 9 de origen animal, lo que hacen cuando se integran en nuestros tejidos es que en cuanto se les ataca, se degradan transformándose en sustancias que favorecen muchísimo la inflamación. Por lo tanto, una dieta en la que tengamos hidratos de carbono en forma de fibra, difíciles de digerir y de absorber, unas proteínas que vengan en muchos casos, sobre todo, de las semillas, de los frutos secos, de las legumbres, y una grasa que sea de origen vegetal, como por ejemplo la de aceite de oliva, y también del pescado azul. Esto sería una dieta que pueda ayudar a estos niños a que tengan un sistema defensivo que responda mucho mejor, siendo para ello un aliado en lugar de un enemigo. Otro factor que es importantísimo en la regulación del sistema defensivo es la exposición al sol. Yo entiendo que tenemos que tener cuidado con el sol, que su radiación puede producir quemaduras y que las quemaduras solares pueden producir envejecimiento celular y a la larga cáncer. Pero el sol no es perjudicial. Como todas las cosas de la naturaleza, tenemos que saber cómo manejarlo y no lo estamos haciendo bien. Cada vez salen más estudios en los cuales nos dicen que incluso en las zonas del sur de Europa, en la cual yo estoy viviendo, en Andalucía, tenemos déficit de vitamina D. ¿Cómo es posible eso con el sol que tenemos en Andalucía? Pues porque tenemos ya tal miedo a la radiación solar por el cáncer de piel y el envejecimiento celular que no nos exponemos al sol. Y cuando lo hacemos con una protección que en muchos casos puede resultar exagerada. Y al mismo tiempo nos exponemos sin ningún tipo de protección en los momentos en los que sí tendríamos que estar protegidos. Es decir, lo estamos haciendo mal. Y la parte en la que nos estamos exponiendo poco al sol, en la zona en la que sería razonable, en la hora en la que serían razonables, ¿qué es lo que está fallando? Estamos dando a los niños desde que nacen suplementos de vitamina D. En zonas como Andalucía ese suplemento de vitamina D lo reparten gratis, en la puerta de la calle, desde que sale el sol hasta que se pone. Pero no podemos exponer al niño al sol directamente, es muy pequeño. Tenemos que echarle protección solar. Si nosotros exponemos a los niños a la radiación solar en la hora en la que el sol no quema, el niño no se va a quemar. Y lo que tenemos que hacer es una exposición gradual de forma que se exponga poco a poco, cada vez un poquito más. Cuando esto se hace empezando desde el invierno, el niño se va poniendo moreno. Llega la primavera, está un poquito más moreno. Llega el verano, está bastante más moreno. Y si evitamos las horas centrales del día en las cuales la radiación solar sí que es muy perjudicial, podemos conseguir que el niño no tenga déficit de vitamina D y además ese moreno que ha ido adquiriendo le proteja, de forma que si en cualquier momento nos tenemos que exponer en la hora en la que la radiación solar es más agresiva, aunque no nos acordemos de echarle la protección solar, el niño tendrá una protección de serie que se llama melanina, que llevamos todos. Pero es que aparte, en el sistema defensivo tiene una función primordial la exposición al sol. ¿Habéis visto que la dermatitis atópica empeora siempre en invierno y se extiende por todo el cuerpo, pero mejora radicalmente en verano y solo se queda en los pliegues, que son las zonas menos expuestas al sol? Esto se produce así porque el sol induce la producción de vitamina D en la propia piel. Esa vitamina D es mucho más efectiva para regular el sistema defensivo que cualquier suplemento de vitamina D que nosotros tomemos. Pero además se ha visto que lo que hace es reducir la actividad del sistema defensivo en la piel. Tenéis que pensar que hemos sido nómadas toda nuestra vida y que el resultado es que contamos con que la radiación solar va a destruir parte del sistema defensivo que tenemos en la piel porque siempre nos hemos estado exponiendo al sol. Desde que nos volvimos sedentarios y tenemos este miedo que tenemos al sol, nuestra exposición es tan baja que ese exceso de defensas que teníamos en la piel preveyendo que se iba a destruir por nuestra exposición normal siendo nómadas, ya no se destruye. Tenemos un exceso de actividad del sistema defensivo en la piel. Y el resultado es que aparecen dermatitis atópica,
psoriasis, vitíligo, enfermedades por exceso de respuesta del sistema defensivo, que todas ellas mejoran cuando se exponen al sol. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión de cuáles son nuestros hábitos. Tenemos que tener una flora rica y variada, para lo cual debemos de dejar que los niños tengan contacto con la naturaleza, que se metan las manos sucias en la boca, que no estemos obsesionados por una higiene excesiva. Claro que no tienes que dejar que tu hijo juegue en un alcantarillado y pille cualquier cosa que hay ahí, pero por jugar en la naturaleza normal y corriente, con la tierra, se las meta en la boca y coma las cosas sin lavarse 27 millones de veces, tampoco va a pasar nada, nada más que se va a enriquecer el sistema defensivo de nuestro intestino, porque va a tener una interacción con una flora que sea normal, y normal quiere decir lo más variada posible. Tenemos que tener además una dieta que sea adecuada para que esa flora siga persistiendo en nuestro organismo, y para eso no hay nada mejor que lo que es la dieta mediterránea de siempre, con fruta y verdura todos los días, con proteínas fundamentalmente procedentes de las legumbres, de las semillas y de los frutos secos, y de vez en cuando de la carne, pero mucho más del pescado. Y además que tenga también grasas de origen vegetal como el aceite de oliva. Cuando nosotros tenemos la exposición al sol, una flora adecuada y una dieta adecuada, el sistema defensivo tiende a la normalización. Mientras que ese proceso se produce, podemos usar medicamentos como el Montelukast y podemos recurrir, si sigue habiendo alguna crisis asmática todavía, a los aerosoles. Pero el resultado será que llegará un momento en el que se normaliza el funcionamiento del sistema defensivo y podremos prescindir de los aerosoles. Si esto lo conseguimos antes de que el niño llegue a los 5 o 6 años, podremos haber evitado el asma de por vida. Cuando un niño empieza con un sistema hiperreactivo, en los primeros meses de su vida suele aparecer la dermatitis atópica. Poco después, cuando empezamos con la introducción de la alimentación complementaria, si ese sistema defensivo está demasiado desregulado, podemos empezar a tener equivocaciones y asignarle a ciertos alimentos la responsabilidad de daños que se están produciendo, y aparecen las alergias alimentarias. Cuando empieza a tener esas infecciones respiratorias y responde de forma exagerada, puede tener la angina y las vegetaciones grandes, y eso puede favorecer que respire pasando el aire hacia abajo de forma más agresiva y desencadena la bronquitis. Si esas bronquitis se están produciendo fundamentalmente en respuesta a infecciones virales, mientras todavía duran esas infecciones virales los 2-3 primeros años de exposición al resto de los niños, los 2-3 primeros años de escolarización, ahí es la etapa clave en la que nosotros tenemos ya el límite para influir y normalizar el sistema defensivo. Porque si supera esa etapa en la que tienen tantas infecciones y ya no tiene con quién pelear el sistema defensivo y sigue siendo hiperreactivo, ¿ahora con quién lo hará? Empezará a sensibilizarse contra pólenes, ácaros, epitelios animales, cosas que hay en su entorno. Y si eso llega así hasta la pubertad sin que lo hayamos normalizado, el resultado es que será asmático para toda la vida. Nos estamos jugando la salud futura de nuestros hijos, pero hoy en día el conocimiento nos está dando herramientas para que podamos actuar no solo en los síntomas, no nos quedemos solo ahí, sino que vayamos a la raíz del problema, a la normalización del sistema defensivo. Tenemos que cambiar nuestra óptica y dejar de tener miedo a las infecciones y ver que las infecciones son algo positivo si conseguimos que sean un camino en el cual se vaya regulando y formando el sistema defensivo, para que al final de nuestra vida, al final de la evolución de la infancia, nos encontremos con que es un aliado de nuestra salud y no alguien que se dedica a hacernos daño.